El sol de la tarde caía oblicuo sobre las praderas, pintando de dorado cada brizna de hierba. En aquel paraje abierto, donde el viento parecía correr libre sin tropezar con nada, la familia de Lucía bajaba sus pertenencias del viejo camión que los había llevado hasta su nuevo hogar. La joven miraba todo con una mezcla de asombro y nostalgia. Habían dejado atrás la ciudad, el ruido de los autos, las luces de las calles y los amigos de siempre. Ahora, frente a ella, se extendía un mundo completamente distinto, hecho de silencio, tierra húmeda y un horizonte que parecía no tener fin. La casa, sencilla pero acogedora, se erguía con sus paredes blancas y su techo de tejas oscuras. A su alrededor, corrales de madera y un establo anunciaban que allí la vida giraba en torno a los animales. El padre de Lucía había aceptado un trabajo como encargado de aquella estancia, y eso significaba que todos debían adaptarse a una rutina diferente, marcada por la naturaleza y no por los relojes de la ciudad. Lucía, con apenas 12 años, caminaba despacio detrás de su madre, observando cada detalle. Sentía una punzada en el pecho. Por un lado, extrañaba lo que había dejado atrás. Por el otro, algo en aquel lugar parecía llamarla, como si hubiera estado esperándola desde siempre. Esa misma tarde, mientras ayudaba a ordenar las pocas cajas en su habitación, escuchó el relincho de un caballo. No era un sonido común para ella, y por eso, curiosa, se asomó por la ventana. En el corral más cercano distinguió la silueta de una yegua clara, con el lomo arqueado y los ojos vivaces. A su lado, tambaleante y frágil, un potrillo recién nacido intentaba incorporarse sobre sus patas largas y descoordinadas. El corazón de Lucía dio un brinco. Sin pensarlo, salió corriendo al patio. El aire fresco le golpeó el rostro y el olor a pasto húmedo se mezcló con la sensación de estar a punto de descubrir algo importante. La yegua la observó con recelo, erguida, protegiendo al pequeño que se escondía bajo su vientre. Lucía se detuvo a unos metros, sin querer asustarla. Sus ojos se encontraron con los de la madre, y en ese instante la niña sintió una conexión difícil de explicar, como si aquella mirada transmitiera confianza, pero también un aviso: acércate despacio, aquí hay algo sagrado. Papá, llamó, sin despegar los ojos de los animales. Mira. El hombre se aproximó, con una sonrisa en el rostro. Se llama Estrella, explicó. Acaba de parir esta madrugada. Ese es su potrillo, aún no tiene nombre. Lucía sonrió de oreja a oreja. Sentía que acababa de presenciar un milagro. ¿Puedo acercarme?, preguntó en un susurro. Con calma, respondió el padre. No la fuerces. Si ella quiere, te dejará. Obedeciendo, Lucía avanzó despacio, sin movimientos bruscos. Estrella movió la cabeza, inquieta al principio, pero poco a poco relajó el gesto. El potrillo, curioso, dio un paso tambaleante hacia la niña. Lucía estiró la mano y, con suavidad, rozó el suave hocico del pequeño. Era cálido, húmedo, lleno de vida. En ese contacto, algo dentro de Lucía cambió. Una ternura inmensa la envolvió, y supo que aquel animalito y ella estarían unidos de una forma especial. Creo que se llamará Aurora, murmuró, más para sí que para los demás, porque llegó como una luz nueva, como un amanecer en nuestras vidas. El padre la escuchó y asintió, sorprendido de la seguridad con que su hija lo decía. Me gusta, respondió. Aurora será. Los días siguientes, la rutina de la estancia comenzó a instalarse en sus vidas. La madre se ocupaba de la casa, el padre de los corrales y el campo, y Lucía ayudaba en lo que podía, aunque siempre encontraba la manera de escaparse hasta el establo para estar con Estrella y su potrillo. Aurora crecía rápido, y aunque aún torpe, cada día se mostraba más fuerte. Lucía pasaba horas observándola correr en círculos, levantar el polvo con sus patas y regresar jadeante junto a su madre. Con el tiempo, Estrella fue permitiendo que la niña se acercara más, incluso que acariciara el lomo del potrillo sin nerviosismo. Era como si hubiese aceptado a Lucía como parte de su pequeño círculo. Por las noches, cuando se acostaba, la niña repasaba cada instante vivido en el campo. En su mente ya no pesaba tanto la ausencia de la ciudad, porque ahora había encontrado un lugar donde su corazón se sentía vivo. No lo decía en voz alta, pero sabía que algo extraordinario estaba creciendo allí, en silencio, entre ella y Aurora. Una tarde de verano, el cielo comenzó a encenderse con tonos anaranjados, y Lucía se sentó en el pasto para ver jugar al potrillo. Aurora corrió hacia ella, y por primera vez, en un gesto torpe pero sincero, apoyó la cabeza en su regazo.
La niña contuvo la respiración, acariciándole la frente con delicadeza. En ese momento comprendió que su vida ya no sería la misma. Que el destino la había llevado hasta ese lugar para encontrar a su amiga, a su compañera, a un ser que la ayudaría a descubrir quién era en realidad. Y mientras el sol desaparecía detrás del horizonte, Lucía susurró: «Prometo cuidarte siempre, Aurora». La yegua Estrella relinchó suavemente, como aprobando aquel pacto invisible. El viento sopló entre los árboles, y el campo entero pareció guardar silencio, como si la naturaleza entera hubiera sido testigo de aquella promesa. El primer mes en la estancia pasó como un suspiro. Al principio, Lucía contaba los días pensando en lo que había dejado atrás: sus amigas de la escuela, la plaza del barrio, la comodidad de tener todo a pocas cuadras de casa. Pero poco a poco, la naturaleza se encargó de mostrarle que en aquel lugar también había un mundo lleno de maravillas que solo estaban esperando ser descubiertas. La vida en el campo era exigente. El día comenzaba temprano, con el canto de los gallos y el olor a leña encendida en la cocina. El padre ya estaba trabajando cuando los primeros rayos de sol tocaban el techo de la casa. Lucía ayudaba a su madre a preparar el desayuno, pero en cuanto podía se escabullía hacia el establo. Allí siempre la esperaban Estrella y Aurora. El potrillo ya había crecido lo suficiente para dar pequeños brincos, y aunque todavía tambaleaba a veces, cada día se movía con más agilidad. Lucía lo observaba con atención, riéndose de sus torpezas y aplaudiendo sus pequeños logros, como si fueran proezas de un campeón. «Parece su sombra», le dijo su madre una tarde, mientras la veía regresar del corral con la ropa llena de tierra. «No se despega de ti ni un segundo». Lucía sonrió, aunque en realidad era ella la que no podía alejarse. Sentía que Aurora era más que un simple potrillo. Cuando estaba a su lado, todo parecía cobrar sentido: los días largos, la soledad del campo, incluso el silencio que tanto le pesaba al principio. Una mañana, mientras acariciaba la frente de Aurora, Lucía notó algo extraño. El potrillo la miraba fijo, con sus ojos grandes y oscuros, y ella tuvo la sensación de entender lo que estaba pensando. No eran palabras, no era un sonido, era más bien una certeza que le atravesaba el pecho: «Confío en ti». Lucía parpadeó, sorprendida, y apartó la mano. ¿Acaso se lo había imaginado? Quizás sí. Pero esa sensación volvió a repetirse en otras ocasiones. Cuando Aurora corría y luego se giraba hacia ella, Lucía sabía que la estaba invitando a jugar. Cuando relinchaba suavemente al verla llegar, podía sentir el entusiasmo como si fueran mariposas revoloteando en su propio estómago. Con el paso de los días, aquella conexión se volvió cada vez más clara. Lucía comprendía los gestos de Aurora casi como si hablara un idioma secreto. Y lo más extraño era que el potrillo parecía comprenderla a ella de la misma manera. «Papá», se atrevió a preguntar una tarde, «¿crees que los caballos pueden sentir lo que sentimos?». El hombre la miró curioso, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Claro que sí. Son animales muy nobles. Perciben más de lo que creemos». Lucía dudó un momento antes de seguir. «Es que, siento que Aurora me entiende, como si pudiéramos hablar sin palabras». El padre rió, dándole una palmada en la cabeza. «Eso es porque pasas mucho tiempo con ella. Los animales reconocen el cariño verdadero. Y tú tienes un don especial, hija, eso se nota». Lucía guardó silencio, pero en su interior estaba convencida de que no era solo cariño. Había algo más, un lazo invisible que la unía a Aurora y que crecía cada día. Los fines de semana, la familia recibía visitas de algunos vecinos. Entre ellos estaba don Ramiro, un hombre mayor que conocía como nadie las tradiciones del campo. Siempre tenía anécdotas sobre caballos y relatos de tiempos pasados. Un domingo, mientras bebía mate en el patio, observó cómo Aurora corría en círculos y luego se detenía junto a Lucía, como si la buscara para recibir una caricia. El anciano entrecerró los ojos, pensativo. «Ese potrillo tiene algo especial», dijo finalmente. «Y tu hija también. No se ve todos los días un vínculo así». Las palabras quedaron flotando en el aire, y Lucía las guardó en el corazón como un secreto. Con la llegada de la primavera, el campo se llenó de colores. Las flores silvestres cubrían las praderas y los pájaros llenaban el aire con sus cantos. Lucía y Aurora pasaban horas juntos. La niña se había acostumbrado a llevar un cuaderno en el que dibujaba lo que veía: el perfil elegante de Estrella, los brincos juguetones de Aurora, los atardeceres que parecían incendiar el cielo. Un día, mientras dibujaba bajo la sombra de un árbol,
Aurora se acercó y empujó suavemente el cuaderno con el hocico, como queriendo participar. Lucía rió y lo sostuvo firme. ¿Quieres verlo?, dijo, mostrándole la página. Era un retrato del potrillo, con sus grandes ojos brillantes y las patas largas. Aurora resopló, y por un momento Lucía juró que estaba sonriendo. «Eres mi mejor amiga», susurró la niña, acariciándole la frente. «Y siempre lo serás». El viento sopló fuerte en ese instante, levantando las hojas secas del suelo. Lucía sintió un escalofrío, como si el universo entero hubiese escuchado su promesa y la sellara en ese preciso momento. La vida en el campo no estaba exenta de dificultades. Había días de lluvia interminable, cuando el barro hacía casi imposible caminar y el frío se colaba en cada rincón de la casa. Pero incluso en esos días grises, Lucía encontraba consuelo en Aurora. Se refugiaba en el establo, acurrucada junto al potrillo, sintiendo su calor y escuchando su respiración pausada. En esas horas de silencio, la niña descubría algo que no sabía explicar. Su propio miedo se desvanecía, como si Aurora lo absorbiera y lo transformara en calma. Una noche, después de una tormenta particularmente fuerte, Lucía se despertó sobresaltada por un trueno. Sin pensarlo, tomó una manta y corrió al establo. Allí estaba Aurora, asustada pero firme, y al verla, se acercó de inmediato, como buscando protección. Lucía la abrazó por el cuello y ambas permanecieron juntas hasta que la tormenta cesó. Cuando salió el sol, la niña supo con certeza que ese lazo era irrompible. No se trataba solo de amistad, había algo sagrado en esa unión, algo que la acompañaría por el resto de su vida. Y así, mientras los días seguían su curso, Lucía descubría que el campo no era solo un lugar donde vivir, era el escenario de una historia que apenas comenzaba a escribirse, una historia en la que ella y Aurora serían inseparables protagonistas. El verano se fue retirando de a poco, dejando tras de sí tardes más frescas y noches más largas. Lucía ya estaba completamente acostumbrada a su nueva vida en la estancia. Lo que al principio había sido extraño y hasta incómodo, ahora se había convertido en una rutina que le gustaba: despertar con el canto de los gallos, correr al establo para ver a Aurora, ayudar a su madre con los quehaceres y, por la tarde, perderse en los prados para dibujar o jugar con su inseparable compañera. Aurora había crecido rápido. Su cuerpo era más fuerte, sus movimientos más seguros, y sus brincos empezaban a mostrar la elegancia de un caballo joven que prometía convertirse en un animal imponente. Pero a pesar de su crecimiento, mantenía aquella inocencia juguetona que tanto encantaba a Lucía. Sin embargo, el campo siempre tenía sus propios retos. Una tarde, mientras el padre revisaba los cercos del corral, notó que una de las maderas estaba floja. Le pidió a Lucía que no se acercara demasiado hasta arreglarla, pero la niña, confiada, siguió a Aurora cuando el potrillo se aproximó a esa zona. De repente, un ruido fuerte, quizás una rama que cayó del árbol cercano, asustó a Aurora. El potrillo, en un intento desesperado de huir, empujó contra el cerco flojo. La madera cedió y el animal salió disparado hacia el campo abierto. «¡Aurora!», gritó Lucía, con el corazón en la garganta. Su padre intentó detenerla, pero la niña ya corría tras su amiga. El potrillo, desorientado, avanzaba sin rumbo, hasta internarse en un terreno irregular, lleno de zanjas y piedras. Lucía sabía que era peligroso, pero no podía detenerse. Sentía dentro del pecho un llamado más fuerte que cualquier miedo. El aire frío le quemaba los pulmones mientras corría. Los cabellos se le enredaban en la cara y las lágrimas le empañaban los ojos, pero no se detenía. Finalmente, divisó a Aurora atrapada entre dos arbustos espinosos. El potrillo relinchaba asustado, sin poder salir. «Tranquila, tranquila», susurró Lucía, acercándose despacio. Su corazón latía tan fuerte que pensó que Aurora podría escucharlo. Y entonces ocurrió algo extraño. Mientras extendía la mano hacia ella, sintió como si una ola de calma recorriera el aire. Aurora dejó de forcejear, sus ojos dejaron de mostrar pánico, y se quedó quieta, respirando hondo, confiando en Lucía. La niña apartó las ramas con cuidado, ignorando los rasguños que le provocaban las espinas en los brazos. Poco a poco, abrió un espacio suficiente para que el potrillo pudiera salir. Aurora se liberó de un salto y, en lugar de correr, se quedó a su lado, apoyando la cabeza contra su hombro como si quisiera agradecerle. Lucía la abrazó con fuerza, temblando todavía por el susto. «No vuelvas a hacerme esto nunca más», susurró, con la voz quebrada. Cuando regresaron al corral, el padre las esperaba con el ceño fruncido.
Estaba preocupado, pero al ver a Lucía ilesa, suspiró aliviado. Tienes que ser más cuidadosa, hija. No puedes arriesgarte de esa manera. Lucía bajó la cabeza, pero dentro de sí sabía que no había tenido opción. No podía haber abandonado a Aurora, y no lo haría jamás. Los días siguientes, algo cambió. El incidente había dejado una marca invisible entre ellas. Aurora parecía más atenta a los gestos de Lucía, como si supiera que la niña siempre estaría allí para protegerla. Y Lucía, por su parte, descubrió que aquella calma que había sentido en medio del peligro no había sido casualidad. Una tarde, probó algo curioso. Se paró frente a Aurora y cerró los ojos. Respiró hondo y pensó, acércate. Cuando abrió los ojos, el potrillo estaba justo a su lado, como si hubiera escuchado la orden silenciosa. Lucía sonrió, incrédula. ¿Era posible que pudieran comunicarse de esa forma? Decidió guardar el secreto, por miedo a que los adultos no la entendieran o pensaran que era solo su imaginación. Pero en lo profundo de su corazón, estaba convencida de que lo que unía a ambas era mucho más que amistad. El clima comenzó a cambiar. Las lluvias trajeron consigo un verde intenso en los prados, pero también más trabajo en la estancia. El padre pasaba largas horas reforzando los corrales y cuidando a los animales. En esas jornadas, Lucía se convirtió en su ayudante más fiel. Aurora, cada vez más grande, empezaba a seguirla a todos lados. Si Lucía recogía agua en el pozo, el potrillo iba detrás. Si la niña caminaba hacia el establo, Aurora trotaban cerca. Los dos formaban un dúo inseparable, como si estuvieran unidos por un hilo invisible que nada ni nadie podía cortar. Una tarde, don Ramiro volvió de visita. Observó la escena en silencio, Lucía jugando en el pasto y Aurora imitándola, como un reflejo perfecto. Finalmente, murmuró con voz grave. Ese lazo no es común. Tu hija y ese animal están destinados a algo grande. Las palabras resonaron en la mente de Lucía, que las escuchó escondida tras el establo. ¿Destinadas a algo grande? La frase le provocó un cosquilleo en el pecho, mezcla de miedo y emoción. El tiempo siguió avanzando, y con él llegaron nuevas experiencias. Lucía aprendió a montar, primero con la ayuda de su padre en caballos más dóciles. No era fácil al principio, pero cada caída era una oportunidad para levantarse. Y aunque aún no podía subirse a Aurora, era demasiado joven para cargar peso, la niña soñaba con el día en que recorrerían juntas los campos, libres como el viento. A veces, por las noches, se quedaba despierta mirando el techo, imaginando aventuras increíbles, carreras bajo la lluvia, viajes más allá de las colinas, secretos compartidos bajo las estrellas. Y siempre, Aurora estaba a su lado en esos sueños. Lo que Lucía no sabía era que muy pronto la vida pondría a prueba esa unión de una forma más seria. Porque en el campo, la calma nunca duraba demasiado, y cada estación traía consigo nuevos desafíos que nadie podía prever. Pero de algo estaba segura, mientras Aurora estuviera con ella, no había obstáculo imposible de superar. El cielo amaneció extraño aquel día. Nubes pesadas se acumulaban en el horizonte, cubriendo poco a poco la claridad del sol. El aire estaba cargado, espeso, con ese silencio previo que anuncia algo inevitable. Los animales parecían inquietos, las gallinas no salieron del gallinero, y los perros permanecían echados, gruñendo de vez en cuando hacia la distancia. Lucía lo sintió apenas puso un pie en el patio. Era una sensación difícil de explicar, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Caminó hacia el corral y encontró a Aurora inquieta, moviéndose de un lado a otro, relinchando bajo la atenta mirada de Estrella. «Tranquila, mi niña», dijo Lucía, acariciándole el cuello. «No pasará nada mientras estemos juntas». Pero en el fondo de su pecho sabía que algo grande se acercaba. El viento comenzó a soplar con fuerza al mediodía, levantando polvo y doblando las ramas de los árboles. El padre de Lucía trabajaba a toda prisa reforzando las puertas del establo y asegurando los animales. «Va a ser fuerte», dijo con el ceño fruncido. «Quédate en casa con tu madre, Lucía. No salgas bajo ningún motivo». La niña asintió, aunque sus ojos se desviaron hacia el corral donde Aurora y Estrella seguían inquietas. El instinto le gritaba que debía quedarse junto a ellas, que de alguna forma su presencia podría calmarlas. La tormenta llegó con un estruendo. El cielo se partió en dos con un rayo y la lluvia comenzó a caer con furia. El ruido era ensordecedor, el golpeteo del agua en el techo, el silbido del viento colándose por cada rendija, los truenos que hacían vibrar las paredes.
Lucía no pudo más. Tomó una manta y, antes de que su madre pudiera detenerla, corrió hacia el establo. El barro le salpicaba las piernas y el viento casi la tumbaba, pero siguió adelante, guiada por un impulso imposible de contener. Al llegar, encontró a Aurora relinchando con desesperación, golpeando las patas contra el suelo. Estrella intentaba protegerla, pero también estaba nerviosa. Lucía entró empapada, con el corazón latiendo desbocado. SHHH, estoy aquí, Aurora, estoy aquí, repitió, acercándose con cautela. El potrillo la reconoció de inmediato. A pesar del estruendo de la tormenta, se calmó al sentir la mano de la niña en su cuello. Lucía la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su crin húmeda. La calma volvió, como aquella vez en el campo abierto. Durante horas permanecieron juntas en el establo. Lucía acariciaba a Aurora y le susurraba palabras suaves, como si fueran canciones secretas. Poco a poco, incluso Estrella se tranquilizó, bajando la cabeza y respirando con más calma. Cuando la tormenta comenzó a amainar, la niña sintió un cansancio profundo, pero también una paz que jamás había experimentado. Era como si hubiera estado cumpliendo un deber sagrado: proteger a Aurora, acompañarla, sostenerla en medio del caos. Su padre la encontró al amanecer, dormida en el suelo del establo, con la cabeza apoyada en el lomo del potrillo. Estuvo a punto de enojarse, pero al ver la escena se quedó en silencio. Comprendió que no había nada que pudiera separar a su hija de aquel animal. Tiene el corazón del campo, murmuró para sí. Y ese potrillo es parte de ella. Los días posteriores trajeron trabajo duro. El viento había dañado los cercos y la lluvia dejó charcos que se convertían en trampas de barro. Toda la familia colaboró en las reparaciones, y Lucía no fue la excepción. Aunque sus manos terminaban llenas de ampollas, lo hacía con entusiasmo, sabiendo que cada tarea ayudaba a mantener seguros a los animales. Aurora, por su parte, parecía haber crecido después de aquella noche. Ya no se asustaba tan fácilmente, y a menudo seguía a Lucía incluso cuando había ruidos fuertes o movimientos repentinos. Era como si la tormenta les hubiera dejado un aprendizaje compartido: confiar la una en la otra. Una tarde, mientras descansaban bajo el sol, Lucía apoyó la frente en la de Aurora y susurró: ¿sabes una cosa? Creo que podemos con todo. Tú y yo, juntas, no hay nada que pueda vencernos. El potrillo resopló suavemente, y la niña sintió una certeza profunda. Aquello no era solo un pensamiento infantil, sino una verdad que el tiempo se encargaría de demostrar. Las semanas avanzaron y la rutina volvió a instalarse, aunque algo había cambiado en el interior de Lucía. Ahora se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Había enfrentado la furia de la naturaleza y, en lugar de quebrarse, había encontrado en Aurora el valor necesario para resistir. Una noche, sentada en la cama, recordó las palabras de don Ramiro: están destinadas a algo grande. Esa frase la perseguía en sueños y la acompañaba en cada momento. ¿Qué significaría exactamente? ¿Qué futuro podía tener una niña del campo junto a un potrillo? Miró por la ventana. La luna iluminaba los prados y, a lo lejos, distinguió la silueta de Aurora corriendo libre bajo la luz plateada. Era una visión tan hermosa que le quitó el aliento. Lucía apretó las manos contra el pecho. No lo sabía aún, pero en lo más profundo intuía que aquella historia apenas estaba comenzando. Y que, pasara lo que pasara, ella y Aurora enfrentarían juntas todas las tormentas que la vida quisiera ponerles en el camino. El verano había quedado atrás, y con el otoño llegaron mañanas más frías y tardes cubiertas de hojas secas. Lucía pasaba la mayor parte de su tiempo en el campo con Aurora, que ya se había transformado en un potrillo fuerte y vivaz. A veces, al mirarla correr bajo el cielo anaranjado, la niña sentía que tenía alas invisibles, como si en cualquier momento pudiera elevarse del suelo y volar. Un sábado por la mañana, mientras Lucía cepillaba el lomo de Estrella, escuchó voces que venían del camino. Alzó la vista y vio acercarse a un hombre con un caballo oscuro y a su lado un niño de su edad, tal vez un año mayor. Vestía botas embarradas y un sombrero que apenas contenía su cabello revuelto. «Buenos días», saludó el hombre, estrechando la mano del padre de Lucía. «Soy Julián, vivo en la estancia vecina. Este es mi hijo, Tomás». Lucía observó al muchacho con cautela. Tenía ojos claros y una sonrisa traviesa, de esas que parecen esconder mil travesuras. Él, en cambio, apenas miró alrededor antes de clavar la vista en Aurora. «¿Ese potrillo es tuyo?», preguntó, dirigiéndose a Lucía sin rodeos. «Es mi amiga», respondió ella,
con cierta firmeza. Tomás arqueó una ceja, divertido. Los caballos no son amigos, son animales. Sirven para trabajar, para montar. Lucía sintió un calor subirle a las mejillas, pero no contestó. Prefería no discutir. En cambio, acarició a Aurora, que se acercó confiada como si entendiera lo que estaba pasando. El padre de Lucía y Julián comenzaron a hablar de asuntos del campo, mientras los niños quedaban libres de recorrer los alrededores. Tomás no tardó en mostrar su curiosidad. «Déjame verla de cerca», pidió, avanzando hacia Aurora. Lucía se interpuso de inmediato. «Con calma. No le gustan los extraños». Pero Aurora, en lugar de apartarse, se acercó con un relincho suave, olfateando la mano del muchacho. Tomás sonrió sorprendido. «Vaya, parece que sí me acepta». Lucía se mordió el labio. Había pasado meses ganándose la confianza del potrillo, y ahora, en un instante, Tomás lograba acercarse sin esfuerzo. Una chispa de celos le recorrió el pecho. Durante la visita, Tomás se mostró inquieto, siempre haciendo preguntas, cómo habían cuidado a Aurora desde su nacimiento, qué alimentos recibía, cuándo la entrenarían para montar. Lucía respondía a medias, sin soltar demasiados detalles. Algo en su tono hacía que ella quisiera proteger sus secretos. «Deberías empezar a enseñarla a obedecer órdenes», dijo él en un momento. «Si no, cuando crezca será difícil de domar». «Aurora no necesita órdenes», replicó Lucía, cruzándose de brazos. «Ella me entiende». El muchacho rió, como si hubiese escuchado un chiste. «Los caballos no entienden palabras. Solo obedecen porque se los acostumbra». Lucía apretó los puños, pero no respondió. Sabía que discutir no serviría de nada. Y además, en lo profundo de su corazón, estaba convencida de que Tomás estaba equivocado. Al despedirse, Julián invitó a la familia a visitar la estancia vecina alguna vez. El padre aceptó, agradecido, mientras Tomás se subía ágilmente a su caballo oscuro. Antes de irse, miró a Lucía con una media sonrisa. «Veremos si ese potrillo es tan especial como dices». La niña se quedó observándolo mientras se alejaba, con una mezcla de enojo y curiosidad. Los días siguientes, Lucía no dejó de pensar en aquella visita. Por primera vez, alguien había puesto en duda lo que ella sentía con Aurora. No era que necesitara la aprobación de Tomás, pero sus palabras le habían dejado una espina en el pecho. Una tarde, decidió probar algo. Se paró frente a Aurora, cerró los ojos y pensó: «Acércate». El potrillo respondió al instante, caminando hasta ella y rozándole el hombro con el hocico. Luego, Lucía se concentró en otra idea: corre hacia el árbol y regresa. Aurora salió disparada, dio la vuelta al árbol más cercano y volvió junto a ella, resoplando alegre. Lucía sonrió, aliviada. No era su imaginación. No era un capricho. Lo que compartían era real, aunque los demás no pudieran entenderlo. Semanas después, Lucía y su familia aceptaron la invitación y fueron a la estancia vecina. Allí todo parecía más grande: los corrales, las tierras, los caballos. Tomás los recibió con una expresión orgullosa, mostrando a su propio potrillo, un animal robusto y enérgico al que llamaba Relámpago. «Mira lo rápido que es», dijo, soltándolo en el corral. El potrillo corrió con fuerza, levantando polvo y haciendo que todos aplaudieran. Lucía observó en silencio. Relámpago era imponente, sí, pero en su corazón sabía que Aurora tenía algo distinto, algo que no podía medirse en velocidad o fuerza. «¿Y tu potrillo?», preguntó Tomás, con una chispa de desafío. «¿Puede hacer algo como esto?». Lucía se quedó pensativa. Podría mostrarle la obediencia silenciosa de Aurora, pero algo en su interior le dijo que no debía hacerlo. Ese lazo era suyo y no necesitaba demostrarlo. «Aurora no es como los demás», respondió simplemente. «Ella y yo nos entendemos de otra manera». Tomás la miró incrédulo, pero no insistió. De regreso en su estancia, Lucía corrió hacia el establo y abrazó a Aurora con fuerza. «No necesitamos probarle nada a nadie», susurró. «Lo que tenemos es nuestro secreto, y nadie puede arrebatárnoslo». Aurora relinchó suavemente, como si confirmara cada palabra. Aquella noche, antes de dormir, Lucía pensó en Tomás. Algo en él la incomodaba, pero al mismo tiempo despertaba una extraña curiosidad. Quizás, de algún modo, él también tendría un papel en su historia. Y mientras cerraba los ojos, con el murmullo del viento entrando por la ventana, supo que el camino que compartía con Aurora apenas comenzaba a bifurcarse,
abriendo nuevas posibilidades y desafíos que aún no podía imaginar. El invierno se anunciaba con madrugadas heladas y mañanas cubiertas de escarcha. El aliento de los caballos se volvía visible en el aire, y Lucía aprendía a abrigarse bien antes de salir corriendo hacia el establo. Aurora ya no era un potrillo tan pequeño, sus patas largas se habían fortalecido y su cuerpo adquiría la elegancia de un animal joven en pleno crecimiento. Una mañana, mientras Lucía cepillaba el pelaje suave de su amiga, escuchó de nuevo aquel silbido característico en el camino. Al asomarse, vio llegar a Tomás montado en Relámpago, su potrillo oscuro que ahora parecía un torbellino de energía. «Hola, Lucía», saludó, levantando la mano. «Vine a ver cómo anda tu Aurora». Lucía suspiró. Parte de ella se alegraba de tener a alguien de su edad con quien hablar, pero otra parte se tensaba cada vez que Tomás aparecía con esa sonrisa de superioridad. «Está bien», respondió, acariciando el cuello de Aurora. Cada día más fuerte. Tomás desmontó de un salto y se acercó al corral. Observó a Aurora con gesto crítico. «Se ve sana, pero deberías empezar a entrenarla. Si no lo haces pronto, perderás tiempo valioso». Lucía frunció el ceño. Aurora no es una máquina para entrenar. Ella crecerá a su ritmo. Tomás rió, sacudiendo la cabeza. «Hablas como si fuera una persona. Pero los caballos son para montar, para trabajar. Si no aprenden desde jóvenes, después es más difícil». La niña lo miró directo a los ojos, con una firmeza que sorprendió incluso a Tomás. «Aurora no es como los demás». Los días siguientes, Tomás comenzó a visitar la estancia con más frecuencia. A veces acompañaba a su padre, otras aparecía solo, diciendo que quería ayudar con las tareas. El padre de Lucía lo recibía con gusto, agradecido por una mano extra. Lucía, sin embargo, percibía otra intención en esas visitas. Tomás parecía obsesionado con Aurora, siempre observando sus movimientos, comparándola con Relámpago, haciendo comentarios que rozaban la burla. «Es bonita, sí», decía, «pero dudo que algún día corra tan rápido como el mío». Lucía apretaba los dientes para no contestar. Sabía que Aurora no necesitaba demostrar nada, pero cada palabra de Tomás encendía en ella un deseo de protegerla aún más. Una tarde fría, el muchacho la encontró en el prado, jugando con Aurora. La niña corría y el potrillo la seguía, imitando cada giro, cada salto. Era un espectáculo gracioso y hermoso a la vez. Tomás los observó un buen rato antes de hablar. «Parece que te obedece», dijo con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Cómo lo haces?» Lucía dudó un momento. No quería revelar su secreto, pero tampoco podía negar lo evidente. «No es obediencia», respondió al fin. «Nos entendemos». «Eso no existe», replicó él, negando con la cabeza. «A los caballos se los enseña con riendas, con voz firme, si hace falta, con un poco de fuerza». «Eso es lo que tú crees», contestó Lucía suavemente. «Pero Aurora y yo hablamos de otra manera». Tomás la miró como si dudara entre reírse o tomarla en serio. Finalmente, montó en Relámpago y, antes de marcharse, lanzó un desafío. «Ya veremos cuál de los dos tiene razón». Las palabras del muchacho quedaron resonando en la mente de Lucía. No era que quisiera competir, pero sentía que tarde o temprano Tomás pondría a prueba a Aurora, y con ello, su vínculo. Esa noche, acostada en su cama, pensó en lo injusto que era. Para Tomás, los caballos eran un trofeo, una forma de demostrar fuerza. Para ella, Aurora era una amiga, un alma compañera. ¿Cómo podía alguien no verlo? «Nadie lo entiende como yo», susurró en la oscuridad. «Pero no importa. Aurora y yo sabemos la verdad». El invierno trajo también nuevos aprendizajes. El padre de Lucía le enseñó a ensillar y a manejar las riendas con caballos mansos. La niña practicaba con dedicación, aunque su mirada siempre se desviaba hacia Aurora. Sabía que aún no era tiempo de montarla, pero soñaba con el día en que pudieran recorrer juntas los prados. Un mediodía, mientras practicaba, Tomás apareció de nuevo. «¿Ves? Así se hace», dijo, montando a Relámpago y haciendo que trotase con firmeza alrededor del corral. Con un gesto de la mano y un ligero tirón de riendas, el caballo obedecía cada orden. Lucía lo observaba en silencio. No podía negar que era hábil, pero algo en aquella relación le resultaba frío, mecánico. No había ternura, solo control. Cuando Tomás desmontó, se acercó con una sonrisa triunfante. «Algún día tendrás que hacer lo mismo con Aurora, quieras o no».
Lucía acarició a su potrillo, que se apoyó en ella con confianza. Cuando llegue ese día, no necesitaré riendas para que me entienda. Aquel contraste se volvió cada vez más evidente. Mientras Tomás entrenaba a Relámpago con métodos tradicionales, Lucía fortalecía su vínculo invisible con Aurora, juegos, miradas, silencios compartidos. Y aunque eran caminos distintos, ambos sabían que en algún momento se cruzarían. Un atardecer, sentados en una cerca después de terminar las tareas, Tomás rompió el silencio. ¿Sabes? No creo que estés loca. Quizás si tienes algo especial con Aurora. Lucía lo miró, sorprendida por aquella confesión inesperada. ¿Lo dices en serio? Sí, respondió él, encogiéndose de hombros. Aunque aún pienso que no durará para siempre. La niña sonrió, con la seguridad de quien guarda un secreto imposible de derribar. Durará todo lo que tenga que durar. Y cuando llegue el momento, te lo demostraré. Aurora, que estaba cerca, relinchó suavemente, como si confirmara aquellas palabras. Y Tomás, por primera vez, no supo qué contestar. La primavera llegó con un estallido de colores. Los prados se cubrieron de flores silvestres, el aire se llenó de cantos de pájaros y los días se alargaron. Aurora estaba cada vez más hermosa, su pelaje brillaba bajo el sol y sus movimientos eran más firmes, más seguros. Lucía se sentía orgullosa de cada paso, de cada cambio en su amiga. Pero con la primavera también regresaron las visitas de Tomás. Y cada vez que aparecía, el ambiente parecía cargarse de una energía diferente. Una tarde, mientras Lucía jugaba con Aurora cerca del arroyo, escuchó el galope inconfundible de Relámpago. Tomás apareció sonriente, con la misma actitud confiada de siempre. «Hola, Lucía», dijo, desmontando. «Vine a ver cómo anda tu potrillo». Aurora se tensó apenas lo vio, aunque no retrocedió. Se quedó cerca de Lucía, como si supiera que debía protegerla también a ella. «Está bien», respondió la niña, acariciando a su amiga. Más fuerte que nunca. Tomás sonrió, y sus ojos brillaron con un destello de picardía. «Entonces ya es hora de comprobar quién de los dos tiene razón». Lucía frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «A una carrera», dijo él, señalando el prado que se extendía frente a ellos. «Relámpago contra Aurora. ¿Solo por diversión, o tienes miedo de perder?» La niña sintió un vuelco en el estómago. Aurora aún era joven, no estaba entrenada para competir como Relámpago. Pero en lo profundo, confiaba en ella, en su instinto y en el lazo que las unía. «No necesito probar nada», contestó, tratando de sonar firme. Tomás se encogió de hombros. «Entonces todos pensarán que Aurora no es tan especial como dices». Aquella frase fue suficiente para encender una chispa en el corazón de Lucía. «Está bien», aceptó. «Pero no será una carrera común. No habrá riendas ni montura». Tomás la miró sorprendido. «¿Qué? Solo los potrillos, corriendo libres», explicó ella. «Que decidan ellos». El muchacho dudó un instante, pero finalmente asintió. «De acuerdo». El prado se extendía amplio y despejado. El punto de partida sería el viejo roble, y la meta, la cerca al otro lado de la colina. Los dos potrillos estaban nerviosos, como si percibieran la tensión entre sus dueños. Lucía se arrodilló junto a Aurora, apoyando la frente en la suya. «Confío en ti. No importa lo que pase, siempre serás la mejor para mí». Aurora resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Tomás, en cambio, daba palmadas en el cuello de Relámpago, animándolo con entusiasmo. «Vamos, demuéstrales de lo que eres capaz». A una señal, los dos potrillos partieron. Relámpago salió disparado con fuerza, sus patas levantando nubes de polvo. Aurora, en cambio, arrancó más lento, como tanteando el terreno. «Vamos, Aurora», gritó Lucía, con el corazón en la garganta. El potrillo claro parecía escucharla. Poco a poco fue acelerando, sus movimientos ganaron gracia y velocidad, y pronto corría con una elegancia que hipnotizaba. Relámpago mantenía la delantera, pero Aurora no se rendía. La carrera se volvió pareja. Ambos animales avanzaban con toda su energía, mientras Lucía y Tomás los seguían corriendo detrás, animando a sus compañeros. En la recta final, Relámpago parecía tener la ventaja. Pero entonces ocurrió algo extraño. Aurora giró un instante la cabeza hacia Lucía. Y en esa mirada, la niña sintió una pregunta: «¿Quieres que siga?» «Sí, Aurora. Vamos juntas», gritó Lucía,
con toda la fuerza de su voz. El potrillo respondió como un rayo. Aceleró con una energía inesperada y, en los últimos metros, superó a Relámpago por un cuerpo de distancia, cruzando la meta con un relincho triunfal. Lucía levantó los brazos, eufórica. «¡Lo lograste!». Aurora volvió hacia ella y se dejó abrazar, jadeante pero feliz. Lucía la rodeó con los brazos, riendo entre lágrimas. Tomás llegó segundos después, con el rostro rojo y una mezcla de sorpresa y enojo. «No puede ser», murmuró. «Relámpago siempre gana». «Aurora no corre por ganar», respondió Lucía, aún abrazada a su amiga. «Corre porque me escucha, porque estamos juntas». El muchacho la miró, incrédulo. Parte de él quería discutir, pero otra parte no podía negar lo que acababa de ver. De regreso al corral, Tomás guardó silencio durante un buen rato. Finalmente, habló en voz baja. Quizás si hay algo raro entre ustedes». Lucía sonrió. «No es raro. Es amistad». El muchacho no respondió, pero su expresión mostraba que todavía le costaba aceptar aquella explicación. Esa noche, Lucía no podía dejar de pensar en la carrera. No se trataba de haber vencido a Tomás, sino de haber confirmado lo que siempre supo, que con Aurora compartía algo que iba más allá de lo normal. Miró por la ventana y vio a su amiga descansando bajo la luna. Sintió un calor en el pecho, como si la naturaleza entera hubiera celebrado su triunfo silencioso. Y aunque sabía que Tomás volvería con nuevos desafíos, estaba segura de que ninguna duda externa podía romper lo que ya estaba escrito, que Aurora y ella eran una sola, corriendo juntas hacia un destino que apenas empezaba a revelarse. El verano regresó cargado de calor, insectos zumbando en el aire y largas tardes en las que Lucía corría con Aurora por los campos. La potranca se había transformado en una joven yegua, fuerte, ágil y cada vez más hermosa. Lucía se maravillaba con cada movimiento, como si la vida entera de Aurora fuese un regalo hecho solo para ella. Una tarde bochornosa, Tomás apareció una vez más, montando a Relámpago. Traía esa sonrisa desafiante que ya era parte de él, aunque sus ojos tenían un brillo diferente, más serio. «Lucía», dijo al desmontar, «mi padre me enseñó un nuevo recorrido en la colina. ¿Quieres venir?». La niña dudó. Sabía que el terreno era irregular, lleno de piedras y raíces, pero también sintió la tentación de probar hasta dónde podía llegar Aurora. «Podemos intentarlo», respondió, acariciando el cuello de su yegua. «Pero no habrá montura ni riendas». Tomás puso los ojos en blanco. «¿Siempre con lo mismo?». «Está bien, como quieras». El recorrido comenzó bien. Relámpago corría con destreza, guiado por las órdenes firmes de Tomás. Aurora, en cambio, avanzaba ligera, como si leyera los pensamientos de Lucía. Cada curva, cada salto pequeño, lo hacía con precisión, como si el terreno no fuera un obstáculo sino un camino escrito para ellas. Pero al llegar a un claro estrecho, ocurrió lo inesperado. Una liebre salió corriendo de entre los arbustos, cruzando justo delante de Aurora. La yegua se sobresaltó, dio un brinco lateral, en ese movimiento brusco, Lucía perdió el equilibrio y cayó al suelo. El golpe fue seco. El aire se le escapó de los pulmones y por un instante quedó tendida, sin poder respirar. Aurora relinchó con desesperación, girando en círculos alrededor de ella. «Lucía», gritó Tomás, deteniendo a Relámpago y corriendo hacia ella. La niña intentó incorporarse, pero el dolor en su brazo izquierdo la obligó a detenerse. Creo que me lo lastimé», murmuró, con lágrimas en los ojos. Tomás la ayudó a sentarse con cuidado. «No te muevas. Voy a buscar ayuda». Pero antes de que pudiera alejarse, Aurora se interpuso, bloqueándole el paso. La yegua resoplaba, inquieta, como si supiera que no debía dejar a Lucía sola. «Tranquila, no le haré nada», dijo Tomás, levantando las manos. «Solo quiero traer a tu familia». Lucía, con un esfuerzo, acarició el hocico de su amiga. «Está bien, Aurora. Confía». La potranca se calmó, aunque no dejó de vigilar cada movimiento de Tomás. El camino hasta la casa fue lento. Tomás, con paciencia inesperada, ayudó a Lucía a caminar, mientras Aurora lo seguía pegada a ellos, como una sombra protectora. Cuando llegaron, el padre de la niña salió alarmado. Tras revisar a su hija, confirmó que el brazo estaba torcido, probablemente fracturado. «Hay que llevarla al médico de inmediato», dijo con preocupación. Tomás se ofreció sin dudar. «Puedo traer el carro. Relámpago es fuerte, aguantaría el viaje». El padre aceptó,
agradecido. Y así, entre ambos, prepararon todo para trasladar a Lucía al pueblo. Aurora, sin embargo, se negaba a quedarse atrás. Relinchaba y empujaba con el hocico, como reclamando estar al lado de su amiga. «Vendrá con nosotros», decidió Lucía, con voz débil pero firme. El trayecto fue duro. Cada bache hacía que el dolor en el brazo se intensificara, pero Lucía mantenía la vista fija en Aurora, que trotaba junto al carro, como si la estuviera cuidando en cada paso. En el pueblo, el médico confirmó la fractura y colocó un yeso. Recomendó reposo absoluto y paciencia. Lucía escuchaba con atención, aunque en su mente solo había una preocupación: no podría jugar con Aurora como antes durante varias semanas. De regreso en la estancia, Tomás acompañó en silencio. Su habitual tono burlón había desaparecido. Al despedirse, miró a Lucía con seriedad. «Lo siento», dijo en voz baja. «No debí insistir en ese recorrido». La niña lo observó sorprendida. No esperaba escuchar una disculpa de él. «No fue tu culpa», respondió. «Fue un accidente». Tomás asintió, pero antes de marcharse añadió: «Aurora, nunca vi un caballo comportarse así. Se notaba que estaba dispuesta a pelear conmigo si intentaba alejarme de ti». Lucía sonrió débilmente. «Ella es mi guardiana». Las semanas de reposo fueron largas y a veces desesperantes. Lucía debía quedarse más en la casa, mirando desde la ventana como Aurora corría libre en el prado. Su corazón se encogía de nostalgia, pero también de gratitud. Sabía que había tenido suerte, que podía haber sido peor. Aurora, por su parte, parecía sentir la ausencia. Pasaba más tiempo cerca de la casa, relinchando suavemente al atardecer, como llamándola. Y Lucía, con el yeso en el brazo, le respondía con canciones y palabras dulces desde la ventana. «Pronto volveremos a estar juntas», le prometía. Y esta vez con más cuidado. Un día, Tomás volvió a visitarla. Traía un cuaderno en la mano. «Pensé que te aburrías en casa», dijo, algo incómodo. «Así que, escribí como entreno a relámpago. Por si quieres leer». Lucía lo miró sorprendida. Aquello era lo más cercano a un gesto de amistad que había visto en él. «Gracias», dijo con una sonrisa. «Tal vez algún día me sirva, aunque ya sabes que Aurora y yo tenemos nuestras propias reglas». Tomás rió suavemente. «Sí, lo sé. Pero quizás no está mal aprender de ambos mundos». La niña se quedó pensando en esas palabras. Quizás tenía razón. Quizás la clave no era rechazar lo que Tomás hacía, sino encontrar un equilibrio entre tradición y vínculo. Esa noche, mientras acariciaba a Aurora con la mano buena, Lucía susurró: «Nuestro camino no será fácil. Pero sé que juntos podremos con todo». Aurora resopló y apoyó su cabeza en el hombro de la niña, como si prometiera lo mismo. Y en ese silencio compartido, Lucía comprendió que cada prueba, incluso la caída dolorosa, era solo una parte más del viaje que las esperaba. El Valle Dorado despertó con un aire fresco y claro. La tormenta de días atrás había dejado charcos y el aroma de tierra húmeda que llenaba los prados. Lucía se levantó temprano, consciente de que ese día sería especial. No solo por los animales, sino porque el refugio estaba a punto de abrir sus puertas oficialmente para recibir a los vecinos y a quienes querían aprender sobre cuidado y protección animal. Aurora la acompañaba mientras Tomás organizaba los últimos detalles: cercas reforzadas, bebederos limpios y la paja recién reemplazada. Cada rincón del refugio reflejaba horas de trabajo, dedicación y amor. «No puedo creer lo mucho que hemos avanzado», dijo Lucía, acariciando a Aurora. «Desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado». Aurora relinchó, girando su cabeza hacia Lucía con una expresión que parecía de aprobación. Poco después, los primeros visitantes llegaron: vecinos del Valle Dorado, niños con sus padres y algunos pequeños productores interesados en aprender técnicas de cuidado más humanizadas. Lucía, un poco nerviosa, comenzó a dar la bienvenida y a explicar el propósito del refugio. «Aquí no solo cuidamos animales», dijo, con la voz firme pero cálida, «sino que aprendemos de ellos. Cada vida que rescatamos nos enseña algo sobre paciencia, perseverancia y respeto». Los niños observaban atentos mientras Aurora y otros animales se movían libremente, mostrando su confianza y curiosidad. Lucía aprovechó la oportunidad para contarles la historia de cómo Aurora y el nuevo potrillo habían sobrevivido a la tormenta y a la negligencia, enfatizando la importancia del cuidado responsable. Entre los visitantes apareció don Pedro, con materiales y folletos educativos listos para enseñar a los pequeños productores.
Lucía, pensé que sería útil mostrar cómo prevenir accidentes y enfermedades, dijo. Así no solo ayudamos a los animales, sino también a las familias que dependen de ellos. Lucía asintió, impresionada por la iniciativa. Era exactamente lo que necesitaban, transformar la experiencia del refugio en conocimiento que se difundiera más allá del Valle Dorado. Mientras el día avanzaba, noticias sobre la apertura del refugio se esparcieron rápidamente por los pueblos cercanos. Llegaron veterinarios interesados en colaborar, estudiantes curiosos y familias que querían aprender a cuidar mejor de sus animales. Lucía se sentía abrumada por la cantidad de personas, pero también llena de orgullo y gratitud. Cada visita representaba un paso más hacia un futuro donde la empatía y el cuidado fueran valores compartidos. Tomás, siempre atento, observaba cómo Lucía manejaba la actividad con calma y autoridad, recordándole que su fuerza no residía solo en su conocimiento, sino también en la manera en que inspiraba a otros a actuar. Nunca imaginé que tu refugio tendría tanto impacto, dijo Tomás mientras revisaban el gallinero. Has convertido algo personal en un símbolo para todos. Lucía sonrió, sintiendo que sus miedos y dudas se desvanecían. Sin embargo, no todos los días fueron tranquilos. Héctor Morales, aunque había desaparecido temporalmente, aún acechaba desde las sombras. Se rumoraba que planeaba recuperar el refugio o desacreditar a Lucía mediante campañas de desprestigio. La veterinaria sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad, pero decidió que su enfoque principal sería siempre el bienestar de los animales y la educación de la comunidad. Una tarde, mientras organizaban las herramientas, don Ernesto llegó con noticias alentadoras. Lucía, la escuela del pueblo quiere incluir al refugio en su plan de estudios. Los niños podrán visitar regularmente y aprender sobre cuidado animal, responsabilidad y empatía. Lucía sintió que su corazón se llenaba de emoción. Todo el esfuerzo, la lucha contra el miedo y la incertidumbre, estaba dando frutos. Esto es más grande de lo que imaginé, dijo. Cada pequeño paso que dimos se ha convertido en algo que trasciende nuestras vidas. Aurora relinchó, como si entendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. El refugio se convirtió rápidamente en un centro de aprendizaje y esperanza. Las visitas programadas incluían talleres de primeros auxilios para animales, charlas sobre nutrición y cuidado y demostraciones de comportamiento animal. Lucía, aunque a veces cansada, encontraba motivación en la mirada de los niños que aprendían a respetar y amar a los animales. Cada gesto de curiosidad, cada pregunta inocente, le recordaba por qué había decidido crear el refugio. Tomás y don Pedro la ayudaban a coordinar todo, asegurándose de que la logística fuera segura y que cada visitante pudiera interactuar de manera responsable con los animales. Lucía, dijo Tomás un día mientras observaban a los niños acariciar a los potrillos, nunca subestimes el poder de lo que has logrado. Estás cambiando vidas, no solo animales. Lucía asintió, con una sonrisa llena de gratitud. Y todo comenzó con Aurora y un solo potrillo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Lucía se sentó en el porche del refugio, con Aurora a su lado y los potrillos jugando cerca. La calma del momento le permitió reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Cada desafío, cada tormenta, cada obstáculo había sido una lección que fortaleció su espíritu y su determinación. Aurora, todo esto es gracias a ti, susurró. Me enseñaste que la fuerza no siempre está en lo físico, sino en la perseverancia, la empatía y la confianza. Aurora relinchó suavemente y apoyó su cabeza sobre el hombro de Lucía, como un recordatorio de que la unión y la dedicación podían superar cualquier dificultad. Esa misma noche, un grupo de vecinos del Valle Dorado se reunió en el refugio para celebrar oficialmente su apertura. Decoraron los cercos con banderas y flores, y los niños presentaron dibujos de los animales que habían conocido. Don Ernesto tomó la palabra. Hoy celebramos más que un refugio. Celebramos la valentía, la compasión y el esfuerzo de alguien que decidió hacer lo correcto. Lucía nos ha mostrado que la dedicación puede cambiar no solo vidas, sino corazones. Lucía, con lágrimas en los ojos, abrazó a Aurora y luego a cada vecino que se acercaba a felicitarla. Esa noche, mientras los animales descansaban bajo la luz de la luna y las estrellas iluminaban el Valle Dorado, sintió que cada sacrificio había valido la pena. En los días siguientes, el refugio siguió creciendo. Nuevos voluntarios se unieron, más animales fueron rescatados y los talleres educativos se consolidaron como una herramienta poderosa para transformar la comunidad. Lucía comprendió que el refugio era ahora más que un lugar físico,
era un símbolo de esperanza y solidaridad, un recordatorio de que cada acción cuenta y que la compasión puede superar incluso la indiferencia más profunda. Aurora y los potrillos se convirtieron en el corazón del refugio, demostrando cada día que con amor, paciencia y cuidado, incluso las vidas más frágiles pueden florecer. Lucía observaba cómo los niños aprendían, cómo los vecinos colaboraban y cómo cada pequeña victoria se sumaba a un cambio mayor en el Valle Dorado. Una mañana, mientras el sol iluminaba los prados y el refugio bullía de actividad, Lucía se sentó en el porche con Aurora y Tomás a su lado. Mirando los animales correr libres, sonrió y dijo: «Hemos logrado mucho, pero esto es solo el comienzo. Habrá nuevas tormentas, nuevos desafíos, pero mientras trabajemos juntos, sé que podemos enfrentarlos». Tomás asintió, colocando su mano sobre la de Lucía. «Y no estarás sola. Ni los animales, ni nosotros, ni el pueblo. Todos estamos contigo». Lucía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, sintiendo la fuerza que provenía de la comunidad, de Aurora y de cada pequeño ser al que habían dado una segunda oportunidad. «Juntos», susurró, «siempre podemos hacer la diferencia». Y así, bajo el cielo brillante del Valle Dorado, el refugio de Lucía, Aurora y Tomás se convirtió en un faro de esperanza, compasión y perseverancia. La historia que comenzó con miedo y dudas terminó con fuerza, unidad y amor, recordando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un nuevo amanecer.